Bueno amigos, pues bienvenidos. Aquí ya estamos en el programa Entre Conversaciones, en la sección de consulta saludable. Ángel Casas. Así es, Jimena Laza, qué gusto saludarte. Y bueno, pues efectivamente vamos ya a la conversación que tenemos preparada el día de hoy. Está con nosotros Alexa Miranda. Ella es terapeuta de lenguajes, guía especial y hace apoyo para niños con necesidades especiales. ¿Cómo estás, Alexa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos en el auditorio. ¿Qué tal? Muy encantada de que me hayan invitado a participar. Gracias, Alexa. Y bueno, la verdad es que este es un tema sumamente importante. No podemos olvidar que el lenguaje es la herramienta de todos los seres humanos para comunicarnos. Entonces, es muy importante para los papás, pues, esta etapa, ¿no?, de sus hijos, cuando realmente ellos ya están como en esa edad de que todos empiezan a hablar y debe de ser algo muy frustrante el ver que tu hijo o tu hija como que le cuesta, como que no puede, como que trata de expresarse y no lo logra. Entonces, bueno, creo que es un campo muy importante, pero para esto explícanos un poquito qué es la terapia del lenguaje. Bueno, pues miren, básicamente cuando detecta un papá, ya sea que su hijito tenga necesidades especiales o no las tenga, ¿verdad? Porque, como lo comentábamos, no todos los niños tienen que tener una necesidad educativa especial para tener un problema de lenguaje. No hablan por flojitos, no hablan por consentidos, no hablan porque no quieren hablar, no hablan porque les falta estimulación. Entonces, es ahí en donde empezamos a trabajar con la terapia. ¿Sí? ¿Qué es una terapia? Pues es estimular a los niños de diferentes maneras por los 5 canales principales, ¿verdad? Que a veces como papitos no lo hacemos no lo hacemos o porque no tenemos tiempo o porque no lo sabemos o porque creemos que, bueno, los niños por sí solos, la mayoría aprendimos a hablar por sí solos, ¿verdad? Pero cuando hay un problema del lenguaje, hay que estimular por los 5 canales, ¿verdad? Por los 5 canales sensoriales, por la vista, por el oído, por el tacto, que es ahí donde entra la terapia. Les comento, independientemente que haya un problema a nivel neurológico, un problema a nivel orgánico, un problema a nivel de desarrollo, mientras eso se va detectando, empezamos a trabajar, ¿verdad? Se empiezan a estimular todas esas las diferentes áreas, tanto del cerebro, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar en todas las áreas del cerebro, en la del lenguaje, en el área motora y en el área de la cognición, para ir pudiendo ver de qué se trata el problema. De ahí pues ya entran mis compañeros más detallados, ¿verdad? El neurólogo, el psicólogo, que me van ayudando, ¿verdad? Porque pues todo el desarrollo de un pequeño, cuando se trata de una terapia, vamos integralmente trabajando. No Claro. se hace ¿Qué es lo que más te enfrentas, Alexa, en el día a día en la terapia? Es decir, de estas dos vertientes, uno, los niños que probablemente necesiten terapia del lenguaje porque tienen alguna condición y como dices, en lo que descubren cuál es esta, se toma una decisión, o pues la chifladez y la falta de conocimiento de los papás, ¿no? ¿Qué es la otra? ¿A qué te enfrentas más seguido? Pues mira, la verdad es que estando en el campo del médico, pues hay muchísimos pequeñitos, como estando dentro del campo médico, ¿verdad? En una institución donde día a día nos llegan muchísimos niños con retraso, con hipoxia neonatal, con problemas al nacer, y de carácter orgánico, muchísimos. Pero por fuera de la consulta, también te llegan muchos niños, como dijiste hace rato, con la chiflazón, que los cuidó la abuelita, que los papás trabajan todo el día. Entonces, me haces una muy buena pregunta porque realmente creo que van a la par. Creo que me dices cuál se da más. Yo creo que ambos, tanto un problema de lenguaje hablando a nivel de desarrollo, de atrasos en el desarrollo, es lo mismo a un niño que no está muy atendido, muy estimulado, muy atendido por los papás. Sí, porque o que está sobreestimulado, ¿no? Que lo decías. O sobreconsentido, o que nada más se mueve y ya casi le acercan el juguete, la mamila. Le resuelven todo, exactamente. Y muchas veces ese tipo de sobreprotección
nos lleva a trastornos generalizados de desarrollo, que se puede confundir, puede parecer que el niño tiene algo verdaderamente muy serio y en realidad lo han sobreprotegido tanto que el niño no desarrolla sensorialmente todo lo que tiene que desarrollar y presenta cosas que parecieran muy importantes en su desarrollo. Sin embargo, se les empieza a estimular, empiezas a trabajar con ellos y empiezan a desaparecer muchas de esas características que veíamos que nos podían detonar en un problema serio. Fíjate que, Alexa, en psicoterapia manejamos estos términos frustración y apoyo, ¿no? Que es importante frustrar al paciente, pero apoyarlo al mismo tiempo para que él o ella vaya avanzando. Y siento que en este tipo de terapia, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Como apoyar al niño, darle las herramientas, darle la contención, darle la estimulación, pero también al mismo tiempo frustrarlo un poquito para no hacérselo muy fácil, a modo que él tenga esa necesidad de comunicarse. Ay, me encanta, porque pues Jime, que es psicóloga, me encanta porque dan ese tinte de la parte psicológica, ¿no? Yo más como pedagoga, pues lo hablo de una manera más diferente, ¿no? Distinta. Pero sí, efectivamente, tenemos que ir forzando al niño, ahora sí, amorcito, amorcito y galletazo, ¿no? O sea, lo forzamos para lograr que llegue a donde quiere, a donde queremos, a donde queremos que llegue. Y una vez que los niños entablan ese vínculo, vamos a así lo llamo yo, este vínculo amoroso, esa parte amorosa con el terapeuta, obviamente se dejan guiar muchísimo más, ¿no? Hay niños con los que sí podemos hacer rapport muy rápido y hay chiquitos que también por cuestiones emocionales a nivel familiar, a nivel social, nos es más difícil entablar ese contacto, que es lo que nos va a permitir, la verdad se los digo, es lo que va a permitir que un niño avance mucho más. También tiene mucho que ver ese contacto entre el terapeuta y el pequeño para los logros que queremos alcanzar. Así es, efectivamente. Bueno, Alexa, yo quisiera que nos platicaras cuáles serían como los puntos importantes o las señales que tendríamos que tomar en cuenta como papás para decir, bueno, aquí algo ya no es, digamos, normal y necesitamos ayuda de un experto para saber, ¿no? Bien, bueno, pues una de las principales causas cuando hay un problema de lenguaje, ¿verdad? Pues es si al recibir cuando nació nuestro pequeño, tuvo dificultades al nacer. Esa es una de las principales. Ahí debemos de tener un seguimiento en el desarrollo para ir viendo cómo cómo van a ir sus tres ejes, tanto el motriz, como el lenguaje, como el social, cómo se va desenvolviendo. Ese es uno de los principales. Otro de los principales causas es cuando mi hijo está sobreprotegido, ¿verdad? Empiezo a detectar que a lo mejor le resuelvo todo, no le permito hablar, me adelanto a lo que mi hijo quiere, y eso sucede mucho cuando somos mamitas de primera vez, ¿verdad? Queremos resolverle todo a nuestro hijo y nos damos cuenta en las reuniones, en las fiestas, que mi hijo no habla y que todos los demás niños sí hablan, y pues yo estoy resolviéndole todas las cosas a mi pequeño, ¿verdad? Esa es otra manera. Otra forma donde me puedo dar cuenta es cuando los niños solo con la miradita siguen, ¿verdad? Eso es interesante mencionarlo. Hay veces que nuestro pequeño nace sordo o hipoacúsico, ¿verdad? Y los papás, nos ha tocado ver que el pequeño ya tiene 2 años, 3 años, y los papás, es una súper sorpresa comentarles que los chiquitos no escuchan. Ajá. Esa es una manera, es fácil de ver para los que estamos en el medio, pero con los ojos, el niño te muestra que no está escuchando, pero tú crees que sí habla o que sí te está entendiendo, porque los niños aprenden a leer los labios. Entonces aprenden medio a contestar, pero en realidad hay un problema de audición. Esa es otra manera. Los ojos de mi hijito, como si solamente me está mirando la boca cuando yo le estoy hablando o cuando le estoy pidiendo algo, esa puede ser una posible alarma. Hay que estar pendientes en esa parte. Otro de los problemas de lenguaje para detectarlos podría ser: mi hijo muerde, mi hijo pega. Entonces, es que lo llevo a una fiesta y solo pega, solo muerde, no se lleva con los amiguitos y hace sonidos pequeños, ¿verdad? Todo lo demás en su desarrollo aparentemente se ve normal.
Pero esa es bien importante mencionar, ¿verdad? Muerde, ataca, pega, jala. Ahí hay probablemente un problema de lenguaje también, ¿sí? Que hace todo eso mi hijito porque no puede expresar y lo hace para llamar la atención, para que los demás le hagan caso. Ese también es bien importante. Otra de las cosas que podemos mencionar es también si mi hijo nació con algún, digamos, tipo de atraso en el desarrollo notorio. Desde que me dieron a mi hijito, yo ya vi que algo tiene diferente, ¿verdad? Se nota cuando mi hijo tiene algo diferente y pasa el tiempo en el que ya deben de empezar a articular, a emitir sonidos, a hacer onomatopeyas, a imitar sonidos del ambiente y no lo hace, también. Y es ahí cuando la terapia... Que te interrumpa, Alexa, ¿a qué edad un niño o cuál es la edad promedio empieza a hablar? 1 año y medio, bueno, desde antes de 1 año los niños ya te dicen leche, agua, poquitas cosas, pero 1 año y medio, 2 años sí ya es una alarma. Bueno, yo veo que mi hijo a los 1 año, 8 meses dice muy pocas palabras o no dice ninguna y solo emite sonidos, sí. La verdad es que es maravilloso la intervención temprana de una terapia de lenguaje, ya sea que mi hijo tenga un problema realmente en el desarrollo ya diagnosticado desde que nació o un pequeño que nació en condiciones normales, siempre estimular el lenguaje es maravilloso. Y la realidad es que a veces las mamitas pues no saben cómo hacerlo y los niños funcionan muy bien con la terapia, pero a veces en 1 mes, 1 mes y medio los niños empiezan a hablar, a expresar, a querer decir cosas. Es importante que ya sea que mi hijito tenga un problema de desarrollo o no lo tenga, ¿verdad? Accionar cuando yo me doy cuenta que ya va un poquito atrasado al amiguito, al primo, y no es comparar, quiero aclarar esto, nunca hay que comparar a un niño con otro, simplemente que el desarrollo del lenguaje para ti, para mí, para todos, empieza en cierto momento de nuestra vida, ¿verdad? Para todos. Entonces, cuando no empieza ahí, entonces hay que empezar cuando no empieza en la edad que está marcada, entonces me preocupo, ¿verdad? Es como todos aprendimos a caminar a 1 año, 8 meses, 2 años, pues si mi hijo ya tiene 2 años y 4 meses y no camina, me empiezo a preocupar, ¿no? Es igual con el lenguaje. Y si lo sobreestimulas, tienes a alguien como Ángel Casas de adulto. Que el problema después es callarlo, ¿no? Fíjense que sí es cierto, eso es bien bonito porque luego las mamás te dicen, ay, Miss, ahora ya no sé cómo callarlo. Antes no hablaba y me preocupaba, ahora ya no sé cómo hacer que mi hijo se calle porque, bueno, hay chiquitos, bueno, hoy en día las generaciones de hoy son niños muy extrovertidos que te dicen todas las cosas con total facilidad, ¿no? Y dices, ay, mi mamá y mi papá se pelearon anoche y mi mamá lloró. Y está toda la familia y todos niños. No, pero debe de ser un respiro cuando tu hijo no puede hablar y de repente lo logra a través de la terapia. Muchísimas gracias, Alexa, de verdad que qué gran labor y darle voz a los que les cuesta, creo que tiene que ser un compromiso hermoso. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Alexa. Les agradezco tanto la invitación. Gracias. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.